Entonces, éramos una generación, y me refiero un poco a la vanguardia de esta generación, porque la retaguardia seguía en Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez, si tienes un poco de suerte, y los muy evolucionados estaban con Popotitos y Enrique Guzmán. La vanguardia un poco de esta generación, sus referentes culturales, luego aclararé que no tengo nada contra Cuco Sánchez y José Alfredo, sino todo lo contrario, pero bueno, la vanguardia de esta generación tenía como referentes una especie de referentes internacionales. Dicho de otra manera, teníamos una especie de carencia de país, no teníamos tierra que pisar, no teníamos pasado inmediato, incluso, y esto era todavía más terrible, nuestra generación, una generación tan encabronadamente urbana, de hecho era la primera gran generación de hijos de la clase media mexicana, nacidos en el DF, con padres de Pachuca, españoles, turcos, griegos, de Monterrey, de Guadalajara, de un rancho cerca de Michoacán, que no teníamos país, y si te apuro un poco, tampoco teníamos ciudad. Éramos la generación de la San Rafael, la Santa María, la Roma, la del Valle, ¿no? Los ciudadanos de los guetos de clase media, a lo más aquellos que habían ido a la Lindavista guiados con sus padres que creían que la Lindavista iba a ser como Kansas City, y les resultó a huevo como Kansas City, pero en pinche, pues, ¿no? Tal como hoy es, no ha cambiado mucho la Lindavista. Y éramos una generación que tenía fronteras. Por el norte, Indios Verdes. Por el sur, los laboratorios de Tlalpan. Por el oriente, la estatua del general Zaragoza con su pinche dedo que decía, abusado güey, no pasarás, ¿no? Porque detrás de aquí puro pinche territorio salvaje. Y por el occidente, pues el reloj del H-Steel, que marcaba la hora y después empezaba el mundo fabril, que sigue la colonia irrigación. Éramos pues una generación cercada en estos ámbitos urbanos de clases medias bajas. Una generación sin historia, sin pasado. Los gritos en nuestras manifestaciones eran el recuerdo permanente y sistemático del comandante Guevara, el jefe, el único. Pero reivindicar a Morelos, a Hidalgo, a Villa, a Zapata, era impensable. Si ustedes revisan la iconografía gráfica de los 60s, no hay fotos de Zapata en las manifestaciones del 68, no hay fotos de Pancho Villa, porque Villa y Zapata eran los representantes de la revolución derrotada, esa que nos querían imponer como herencia, y de alguna manera habían logrado, en todo el mezcolange, el pinche cóctel de mierda educativo que el aparato gubernamental produce en México, representarnos la revolución derrotada como la revolución única y triunfadora, y eso era lo que no queríamos. Nadie en la década de los 60 se hubiera hecho un elogio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana era esa cosa que se había hecho gobierno y que hoy nos gobernaba con Díaz Ordaz al frente. Esta ausencia de referentes políticos y culturales tenía que ver con que éramos una generación que había surgido a la revuelta sin historia. Y una de las grandes angustias posteriores al 68, y creo que compartida por las cabezas más lúcidas de mi generación, fue: necesitamos volver a saber de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelitos, dónde está el pinche pasado, qué tierra tenemos detrás, a quién creerle, a quién dejarle de creer. Y en esta lógica hay un proceso de recuperación de la historia, en la lógica de construir el hilo de continuidad que nos une al país y al pasado. Esa noción de patria, en el sentido más universal, más amplio y más efímero y menos arraigado a la cuenta bancaria, el botín, el dinero, el changarro, el control. Arcángeles nace de estas preocupaciones, nace de la preocupación de ir hacia la historia a contar historias. Nace además ligado a otra preocupación, la preocupación de, puta madre, ya llegó la hora de que sepamos contar la historia. La historia académica es insufrible, hay que introducir las artes narrativas, la manera de contar, introducirlos en la historia, volver a convertir la historia en literatura, la literatura histórica, y usar dentro de los rigores de la investigación y el sentido de no perder lo que estás contando en términos de precisión absoluta, sin embargo, encontrar los elementos que te permitieran construir una narrativa, contar la historia.
y contarla con la misma carga de pasión con que los hechos se produjeron, de tal manera que el lector pueda volverse a mover el fundillo cuando está leyendo una historia. Y cuando le cuentan la pinche batalla de Zacatecas, basta ya que el lector diga, ay puta, qué hueva la batalla de Zacatecas, suelta, ¿no? Y no, culeros, no, nada de qué hueva la batalla de Zacatecas, nomás agárrense. El general Felipe Ángeles dice, pártanle su madre y suelta la pinche artillería. Como era un pinche genio el general Ángeles, y bendito sea entre los muertos, y ojalá volviera otra vez para partir la madre de los priistas, entonces mi general Felipe Ángeles logra coordinar la primera descarga de la artillería villista cargada en trenes y a huevo, subida a los cerros que habían conquistado en los días anteriores, logra ponerles el primer putazo en la primera línea de trincheras y hace cagada a los federales. Que por cierto muchos de ellos andaban ya con la oreja mocha porque Villa los había encontrado por ahí y